Saludos. Titulamos este vídeo Desplazamiento humano, desplazamiento cosmos. Correspondencias orgánico-cósmicas 3. Cosmos, Tierra, Toroide, número 99. Por tanto, nos quedan ya pocos vídeos sobre esta serie que consideramos en cierto modo definitiva del modelo cósmicos y de toda esta realidad. Hacemos este vídeo a fecha de 21 de abril del año 2021. En situación, como ya repetimos frecuentemente, de separación. De separación en cuanto a elementos humanos en relación con su próximo entorno y en relación con dirigentes, evidentemente. Y esta separación tiene dos aspectos fundamentales. El aspecto que nosotros calificamos como de traición. Traición porque uno mismo se separa de su propia conciencia, cuando no quiere ver, ni discernir, ni aplicar el conocimiento y el sentido común que le da la fuente. Uno se traiciona a sí mismo. Y también otros elementos distintos y diferentes y opuestos, podemos decir, pues es los que están en un grado de concienciación progresiva, es decir, su conciencia se le está incrementando, aunque de un modo doloroso, evidentemente, porque descubren que estaban engañados quizás durante la mayor parte, al igual que nosotros, durante la mayor parte de nuestra vida, que decimos concienciación progresiva, porque cada vez estamos revelando también más verdades y, por ejemplo, en relación con el pasado, pues la persona ya pues medita y dice: actualmente está patente una maldad de modo indisimulado de la que ya no tengo yo ninguna duda. Pero ahora resulta que evidentemente esa maldad no es que haya aparecido ahora simplemente de modo espontáneo, sino ahora yo deduzco con mi discernimiento que esa maldad ha estado desde el inicio, desde que yo nací en esta dimensión, pues estaba presente la misma maldad, exactamente la misma que ahora. Lo que pasa que hasta ahora no se ha presentado de modo totalmente abierto y yo he podido descubrirla. Pues entonces tengo que alegrarme porque he descubierto la verdad. He descubierto la verdad que ha estado oculta durante la mayor parte de nuestra vida. Eso es lo que nos pasa a nosotros. Por tanto, dentro de lo negativo, si las personas sabemos, algunas, que solamente la verdad es lo que nos acerca a la fuente, pues tenemos que estar en ese aspecto, dentro de lo negativo, pues comprobando que es más positivo que lo negativo, porque descubrir la verdad es lo más importante de nuestro paso por esta dimensión, evidentemente. Entonces, en relación con este vídeo, vamos a compartir pues algunas claves que a nosotros nos sirven y por si les pueden servir a algunos de nuestros semejantes. Entonces, en este título vamos a desarrollar temas realizados con el espacio, con el tiempo y con el éter. ¿Y por qué lo hacemos? Porque hemos comprobado que incluso actualmente, en este mismo momento, hay personas voluntariosas, personas positivas, pero que están muy equivocadas. Están muy equivocadas porque aún siguen con una serie de adoctrinamiento de nueva era que nos habla, por ejemplo, de la cuarta dimensión. Nos hablan de una dimensión que nos dicen, y hemos visto, y vemos que algunas personas pues siguen adheridas pues a estas falacias que nos hablan de que quizás de que la cuarta dimensión es el tiempo. Que la cuarta dimensión es el tiempo. ¿Y eso qué sentido puede tener? Es decir, que si damos un salto y en un progreso, según nos dicen, a una cuarta dimensión, ¿qué pasa? ¿Que vamos a poder viajar en el tiempo? Eso es una falacia totalmente absurda y simplemente si te lo crees por fe, que es lo contrario de lo que nosotros estamos promoviendo. Nosotros estamos promoviendo que cada persona aplique su discernimiento a todo y sobre todo a lo que nosotros estamos compartiendo. Y entonces también en ese mismo nivel de nueva era también a muchos se les dicen y están esperando aún, y son personas inteligentes incluso que están despiertas en relación con este ataque de la oscuridad, pero en cambio siguen ancladas en este paradigma de que nos dicen que vamos a ascender a una quinta dimensión.
Entonces también la pregunta sería, ¿pero por qué se está fomentando el ascenso a la quinta dimensión? ¿Qué pasa? ¿Que nos vamos a saltar a la cuarta dimensión? Pues todo esto son falacias realmente, y por eso precisamente nosotros hacemos este vídeo, porque vamos a hablar del tiempo y vamos a hablar del espacio como dos ejes fundamentales, y vamos a compartir claves de organización mental, de organización de nuestra mente, que es lo que nosotros venimos ya haciendo desde hace ya mucho tiempo, incluso antes de todo este reseteo. Entonces vamos a desarrollar un punto número 1 en relación con lo que estamos diciendo, pues que sería una aproximación al espacio que tenemos aquí representado en las tres dimensiones, espacio y precisamente un cubo en el centro. Precisamente ese es el cubo que utiliza la oscuridad también tecnológicamente. Entonces vamos a hablar del espacio, vamos a hablar del tiempo, que es una espiral, incluso una espiral que tiene formas físicas aquí, como los fósiles, como el amonites, que para que vean que la fuente pues no engaña, mediante todas sus formas reales pues nos está mostrando la verdad. Por eso entonces, y en relación el espacio y el tiempo, y en relación con el éter, porque nosotros ya lo adelantamos, nosotros decimos que el éter en realidad se puede considerar de modo muy acertado como una síntesis del espacio y del tiempo realmente, y lo vamos a ir desarrollando. Y después otros puntos, segundo, en relación con este título que decimos desplazamiento humano, desplazamiento del cosmos, pues vamos a demostrar, vamos a probar para que la persona medite y vea y analice, por ejemplo, cuáles son sus movimientos al desplazarse por esta dimensión, porque los movimientos suyos físicos y concretos que todos los días realiza, pues están armonizados con todo lo que nosotros venimos hablando y diciendo de movimientos opuestos de dos polos desde un principio, para que vean que todos son fractales y todo va cuadrando perfectamente en este puzzle de comprensión que estamos compartiendo. Entonces, en relación con el espacio y el tiempo, pues uno de estos iconos, que nosotros le decimos ya iconos porque son nombres, personas concretas como Einstein, como Newton, y aquí en este caso, en relación con el pensamiento del espacio y del tiempo, está Immanuel Kant. Algunas personas quizás lo hayan estudiado en filosofía, pues entonces este icono de la élite, evidentemente, pues nos habla y nos dice esta formulación que es muy acertada en cierto modo, pero se queda, como todo lo que nos dicen, se quedan con las medias verdades. Pues entonces nos habla que todo nuestro conocimiento pues tiene que someterse a dos estructuras básicas que son el espacio y el tiempo, y nos dice que son las formas a priori de la sensibilidad y por tanto del conocimiento. Es decir, aquí venimos nosotros y ya está esperándonos la estructura del espacio y la estructura del tiempo, y entonces esa todo nos lo mediatiza, podemos decir. Es igual que si el ser humano tuviese unas gafas que son las gafas del espacio-tiempo y todo lo ve a través de ellas. Por tanto, él nos dice, y en esto ya es una negatividad para nosotros, nos dice, por tanto, todos los fenómenos que nosotros observamos pues son simplemente superficiales porque no podemos ver nunca lo profundo, lo verdadero. Y él le llama a lo verdadero el noúmeno. No podemos percibir el noúmeno, por tanto, todo nuestro pensamiento fenomenológico, mediante estas dos estructuras, nunca llega a saber realmente la verdad profunda. Y nosotros decimos, esto es una verdad media, verdad en cuanto al espacio y el tiempo, son dos estructuras fundamentales del conocimiento, pero que se nos diga que no podemos llegar y acercarnos a la fuente mediante la observación de los fenómenos es una total falacia. Nosotros precisamente es lo que estamos haciendo, a través de ver y analizar y profundizar en los fenómenos, en lo que nosotros podemos ver experimentalmente, pues nos estamos acercando progresivamente al conocimiento de lo que no se percibe, que es el noúmeno, al conocimiento de las leyes de la fuente, realmente. Y para que tengan una idea clara de lo que son estas dos estructuras, que es lo que nosotros hacemos realmente en todos estos vídeos, la estructuración que realizamos, porque nosotros queremos favorecer una organización mental de las personas y queremos compartirla. Pues por ejemplo, aquí en relación con la forma física, fisiológica, en relación con el cosmos, pues verán que en vídeos anteriores nosotros nos hemos estado limitando a presentar, por ejemplo, formas físicas concretas como ojos, como nariz, como boca. Entonces esto sería una estructura dentro de estas dos estructuras, sobre todo espacial,
porque vamos a ir viendo que el espacio es sobre todo estático, dijésemos así, una percepción estática, y no siempre nosotros nos dedicamos a eso en un principio, en todas las explicaciones, porque lo más estático, las estructuras que decimos espaciales, pues son más fácilmente asimilables. En cambio, todas las espaciales pues tienen también una parte que no es espacial, sino que es temporal. Y es temporal porque es el movimiento, porque el tiempo realmente es la medida del movimiento. Y entonces, por eso hemos dejado después de dedicarnos a la estructura espacial, pues a la estructura dinámica, porque esta está en relación con el espacio. Por ejemplo, la circulación o las pulsaciones, los movimientos concretos del corazón y de la sangre. Y esto es más difícil, y por eso lo hemos puesto en segundo lugar. Pues aquí está la representación de los dos tipos de a priori, estructuras predominantemente espaciales y estructuras predominantemente temporales, que son las del movimiento realmente. Y precisamente eso a nosotros no nos oculta, sino que es una guía para llevarnos a lo profundo, al noúmeno, al verdadero conocimiento de la fuente. Entonces, ahondando en estos conceptos, podemos decir que el espacio es sobre todo estatismo, permanencia y también clasificación. Y el tiempo es pues todo el dinamismo, el movimiento y el cambio, y es ordenación. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos estos vídeos, nosotros hacemos primero una clasificación. Decimos, tenemos que hablar, por ejemplo, queremos hablar del éter, del tiempo, del espacio, a lo mejor también de algunos artefactos que demuestren precisamente un tipo de conocimiento de estos conceptos. Entonces eso es una clasificación, lo que yo primero realizo, y después digo, los voy a ordenar, voy a hablar primero de este, después de este segundo y después de este tercero. Por eso decimos que nosotros, y esto lo decimos para que la persona en su propia vida y en su experiencia pues compruebe que realmente así funciona. Siempre estamos realizando, desde que aprendemos a asimilar esta dimensión y viene el embrión y viene el niño aquí desde un principio, pues a realizar clasificaciones y ordenaciones realmente. Y entonces, en relación con estas clasificaciones, las estructuras del espacio y del tiempo, ¿qué tendrán que ver con el éter? Pues nosotros decimos que la fuente realiza su creación elaborando, como ya sabrán, mediante los dos vórtices polos. ¿Y qué es lo que elabora? Pues estructuras que son predominantemente, porque tenemos que decir que siempre es la palabra predominante, porque no hay nada espacial, totalmente espacial, independiente de lo temporal. Siempre el espacio está unido al tiempo, no podemos separarlos. Ahora bien, sí podemos decir que es predominantemente espacial o predominantemente temporal, según lo que nos estemos refiriendo, y vamos a poner ejemplos. Entonces, por ejemplo, un árbol, aquí en su sentido primero de clasificación, pues es predominantemente espacial, pero si nosotros en un árbol vemos desde su desarrollo, el movimiento desde la semilla hasta que después se produce el movimiento del fruto y otra vez la semilla, pues eso ya es un movimiento, eso ya es un tiempo, porque se necesita una serie de procesos temporales. Entonces esto ya es la otra estructura. Entonces, ¿qué tendría que ver en relación con estas dos estructuras el éter? Pues nosotros decimos, el éter es en realidad espacio-tiempo vacío, aunque ya sabemos que no existe el vacío, y es la tensión y potencialidad de lo estático, material, y lo dinámico, energético. Es decir, el éter es la síntesis, podemos decir, lo que da lugar a lo material y también a la energía, es decir, al espacio-tiempo. Entonces, y precisamente el éter, como está en esa potencialidad sin estar manifestado, porque el éter no se ve y muchas veces se identifica con el espacio, porque como el espacio se cree que está vacío y el éter tampoco tiene presencia realmente física, pues se le identifica con el vacío, pero ya decimos que el vacío no existe, pero está en todo. El éter subyace y trasciende a todo lo material, y realmente el éter es parte de la conciencia de la fuente. Y vamos a poner una imagen para que tengan una idea de lo que queremos expresar. La imagen intuitiva de una tela de araña con su araña realmente, que la ha construido, que estamos aquí viendo que la construye, entonces de tal manera
que el éter sería algo semejante, está extendido por todo, pero aquí como una especie de tela de araña, de tal manera que en esa tela de araña, cuando cae una mosca en cualquier parte de la tela de araña, rápidamente la araña lo percibe. Rápidamente la araña lo percibe y va, se acerca y devora a esa mosca, evidentemente. Es decir, cualquier cosa que altere algo, esa tela que ha construido la araña, pues ella lo percibe. Pues algo semejante, y podemos decir así para que tengan una idea, es el éter. El éter está por dentro y por fuera de todo lo material, de tal manera que toda alteración que se realice y todo lo que se realiza aquí, inmediatamente la fuente lo está sabiendo de un modo instantáneo. Y esto es importante que se tenga esta concepción. Por tanto, este éter podemos decir que es la esencia y el potenciador, y donde está ahí en la creación del espacio y del tiempo. Y por eso precisamente, alterando algo que no se percibe, nos dicen, pues la oscuridad obtiene la energía gratuita del éter, pero nosotros decimos, nada es gratuito, realmente eso está afectando a la totalidad, evidentemente, ese tipo de energía. Entonces, ¿de dónde provendrá todo? Pues nos remitimos a este pensador, a Parménides de Elea, que para nosotros son todos iconos de Lucian y de esta élite, pero estas frases sí tenemos que tomarlas en cuenta porque nos dicen muchas verdades. Nos dice, conocerás la naturaleza etérea y también en el éter todas las señales y los efectos destructivos de la pura y clara antorcha del sol, y de dónde se han engendrado, es decir, de dónde se engendra todo, y nos está hablando de ese éter que gracias a él conoceremos todas esas señales, pues precisamente es algo semejante a lo que acabamos de decir en relación con que la fuente lo percibe todo. Y para que vean una idea de lo que nosotros de cómo se va formando precisamente, porque nos dice de dónde se ha engendrado, y nosotros decimos de dónde se ha engendrado toda la materialidad, pues de este éter. Y nosotros decimos todo lo físico material procede del éter, y decimos de anidamientos, porque nos viene bien esta palabra de anidamientos formados por densificación del éter, y traemos aquí la palabra de donde viene anidamientos de un nido. Aquí estamos viendo un nido, como un pájaro pues construye su nido, y fíjense cómo lo construye, va dejando un espacio vacío para colocar los huevos, y alrededor de él va realizando, y por eso decimos un anidamiento, va realizando un nido, es decir, va realizando una serie de líneas y de elementos físicos que en el cosmos serían las líneas de fuerza magnéticas y las que se van proyectando en elementos físicos. Entonces, por eso, en todo lo que nosotros, en el interior del toroide, siempre vemos un hueco. Este sería el hueco. Entonces, nosotros decimos que todo lo material procede del éter mediante anidamientos que son en realidad densificación del éter, porque estos ya serían densificaciones en relación con la parte interior hueca donde va a proyectar sus huevos este pájaro. Entonces, todo lo material, por eso, procede de este éter, y en todo lo material pues está la estructura del espacio y la estructura del tiempo, evidentemente. Por tanto, nosotros decimos que lo material espacial es como tiempo coagulado o cristalizado. Aquí está una cristalización y aquí está otra, o una coagulación. Entonces, todo lo material y lo espacial es como tiempo coagulado, es decir, a través del tiempo pues se va formando todo lo material. Y entonces la pregunta sería, ¿de dónde se saca y se extrae esto que es lo material coagulado? Pues se extrae, como acabamos de decir, del éter. Y aquí tenemos una preciosa cristalización de la ammonites fósil, que precisamente te está reflejando en su forma la espiral de construcción de todo este cosmos, como también estamos expresando nosotros en algunos otros vídeos. Y entonces decimos que esa cristalización y todo lo material pues está en el éter de un modo potencial. Y como sabemos que Lucian con su élite desde siempre tienen la máxima tecnología que sacan del éter, es decir, de donde nos dicen que no hay nada, como es una atmósfera vacía, ni siquiera aire, entonces de ahí sacan
todo su poder eléctrico para la máxima tecnología, pues nosotros tenemos que destacar dos aspectos del éter, evidentemente. Entonces, estos dos aspectos serían la forma más física que hemos puesto entrecomillada, la forma más física del éter, que sería la forma de contacto con la creación, y contacto en la creación con todos los estados de la materia, que sería el estado sólido, líquido y gaseoso, toda la parte mineral sólida, la parte líquida agua y todos los gases el gaseoso. Pues la parte que está más en contacto, esa es la parte más física del éter. Pero también existe en el éter la forma imperturbable que decimos nosotros, que está próxima a la fuente. Esa no se puede perturbar ni se puede alterar de ninguna manera, por mucho que la oscuridad lo quiera. Donde actúa la oscuridad es en la parte más exterior del éter, y en esa parte más exterior del éter, pues aquí, precisamente copiando a la fuente de sus dos movimientos de los vórtices iniciales que llevamos un tiempo nosotros compartiendo, pues realiza toda su máxima tecnología. Y la máxima tecnología actual a nivel macro, podemos decir, es la que se está realizando en el CERN de Suiza y Francia, mediante el colisionador de hadrones que tenemos aquí, porque es una maquinaria, como están viendo aquí, en forma de circuitos, que son un circuito realmente lo que te está representando son movimientos, y movimientos de los dos vórtices, que son los dos vórtices naturales del universo, pero haciéndolo de manera artificial. ¿Y para qué? Pues para crear su máxima tecnología. Incluso su máxima aspiración pues es ocupar nuestra dimensión, y va a hacer bajar al mayor número de humanos posible, evidentemente. Entonces, por eso nosotros hemos tenido que destacar estas dos partes del éter, porque toda esta tecnología se basa en la parte más física. Por eso decimos que la oscuridad solo puede actuar sobre la forma más física del éter. ¿Y cómo lo hace? Pues lo hace básicamente mediante la tecnología que se llama tecnología inversa o tecnología de inversión, que precisamente es invertir en los movimientos naturales creativos de la fuente que se proyectan en el éter. Y entonces, ¿en qué consistirá eso? Pues consiste en invertir la tensión natural del sistema vorticial polar. Es decir, el giro natural de los dos vórtices polos, ellos lo realizan mediante esta artificiosidad de su tecnología que le da en el presente. Esta es la forma que tiene en el ser, la máxima, una de sus formas máximas, pero esto nosotros queremos compartir que desde siempre, en ciclos anteriores, la han tenido desde siempre esta tecnología, porque aquí de lo que nosotros conocemos de las culturas más antiguas, como esta de la cultura sumeria, pues ya en otros vídeos habrán visto que se ha descubierto, existe esta única foto que lo han hecho desaparecer de este artefacto, que es un artefacto que utiliza, precisamente están viendo aquí un círculo, y aquí también lo están viendo los círculos dobles, pues esos son los circuitos que lo que hacen es imitar los circuitos de los vórtices rotatorios de giros opuestos del toroide universal, pues ellos lo imitan mediante tecnología y por eso consiguen todos sus máximos logros, pero que son diabólicos realmente. Entonces estamos viendo aquí precisamente este tipo de cetros que tienen los dos círculos formando ese movimiento que también es a nivel macro el que están realizando en el CERN, en Suiza. Y para que vean en otro de estos mismos sellos cómo ellos, aquí en este caso, nosotros creemos que lo hacen para entronizar entidades que vienen de la infradimensión, porque fíjense los dos servidores que tienen los cetros, aquí fíjense, te está representando el cetro, que esto es el círculo, porque harán movimientos opuestos rotatorios y te crean un cubo de Saturno expresado en el plano, y aquí un elemento que sería un tipo de deidad o de intermediario que parece que está mediante estas corrientes, que son corrientes que serían etéricas, pues accediendo. Esto es lo que nos dice a nosotros este sello. Cada persona lo puede interpretar de otra forma. Nosotros lo interpretamos así, porque son muchos los sellos que hemos visto de este tipo. Están haciendo acceder a nuestra dimensión a una de estos regentes, evidentemente, que serían infradimensionales, mediante esta tecnología que decimos que está en el ser, pero siempre ha estado aquí. Y también lo vemos, y recientemente, pues todo lo que son los UFOs. Los UFOs, realmente, mediante esta estructura, pues estas estructuras son circuitos opuestos y crean toda su tecnología. Pero esto, ya que estas son fotos relativamente muy recientes, pues ya estaba en la cultura más antigua, en la cultura Honsan. Fíjense, ella refleja mucho este tipo de nave que les sirven para ellos desplazarse y acceder a nuestra dimensión.
tan sencillamente y en un ciclo anterior muy próximo a nosotros, de hace unos 200 años, pues esta misma tecnología de inversión, podemos decir, en sentido inverso, pues toma del éter pues este sentido que podemos decir energía eléctrica, pero antes lo tomaba directamente, sin cables, como estamos viendo aquí, no existen cables, en pináculos, y lo obtenía para uso general. Incluso sus disposiciones de sus fortalezas estrellas, pues aquí están diseñadas también para esa captación de ese éter realmente. Estamos diciendo que la tecnología siempre ha estado aquí, pero ellos la van seleccionando, van ocultando cuando les parece bien una parte, pero ellos siempre a sus élites siempre le han dado la máxima para que les sirva. Entonces esto está relacionando pues el éter, el espacio y el tiempo realmente. Y ahora vamos a terminar aquí con el título de este vídeo que hemos dicho, desplazamiento humano y desplazamiento del cosmos, para ver precisamente cómo es fractal y cómo todo pues es lo mismo, el universo funciona al igual que un ser humano. Nosotros recomendamos que la persona normalmente, o sea, salga, se ponga a desplazarse, se ponga a andar en un paseo, y entonces libremente, sin ningún tipo de pensamiento, y entonces siguiendo con su desplazamiento, pues empiece a analizarse cómo se mueven sus extremidades superiores y sus extremidades inferiores, y verán que están cumpliendo realmente todo lo que nosotros estamos diciendo del toroide inicial de dos vórtices de movimientos opuestos realmente en su propio cuerpo, para que vean que todo cuadra. A veces a nosotros nos han dicho, ¿qué pruebas tienes tú de esta teoría? Pues nosotros le podemos decir, pues es que la estamos viendo en todo reflejado, hasta en nuestro propio movimiento. Entonces, en este movimiento de las extremidades superiores, irán comprobando cuando se desplazan libremente, no de modo consciente, sino incluso de modo inconsciente, que van realizando precisamente como un toroide los dos movimientos opuestos. Las extremidades superiores, al igual que en este atleta, fíjense que una va hacia atrás y otra va hacia adelante. Cuando la izquierda va hacia atrás, pues la derecha va hacia adelante. Exactamente que sucede en el interior del corazón cuando se ve en la sístole interior y la diástole interior, que son opuestas y en coordinación pues con los movimientos iniciales del cosmos. Al mismo tiempo su otro toroide, nosotros decimos toroide cuando son dos extremos complementarios a través de un centro, pues las extremidades inferiores, si se van fijando, mientras que la extremidad inferior derecha del atleta va hacia adelante, pues la izquierda va hacia atrás, es decir, movimientos a partir de un centro totalmente opuestos y complementarios. Y si ahora unimos y relacionamos el toroide superior de las extremidades superiores con el de las extremidades inferiores, pues vemos que coherentemente siguen el mismo modelo de ser de modo opuesto, de tal manera que la extremidad inferior del brazo derecho va hacia atrás, superior va hacia atrás, pues la de inferior de la pierna derecha pues va hacia adelante. Fíjense, o sea, es decir, en todos los sentidos, la oposición de movimientos, que es la oposición creativa de la fuente del toroide universal, tan sencillamente. Esto pues todo este conocimiento debe a la persona pues empoderarla, saber la importancia de que es un reflejo del cosmos y de la fuente que lo ha creado aquí, y que debe luchar porque no le haga bajar de nivel esta oscuridad, y su lucha es simplemente cumplir lo que ya es realmente en su interior, es decir, seguir a su propia conciencia. Terminamos en este punto deseando fortaleza para todos los humanos que estén en pos del despertar.